Oyoshuke. ¿Se entendió? Mili Oyoshuke. Cuaelenik, mis hermanos. No se ríen, respondan. Cuaelenik. Amén. Para los que no saben nuestro idioma tzotzil, dije feliz sábado. ¿Cómo están? Usted puede responder en inglés, como usted quiera. Yo quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Durante esta semana, mis hermanos, algunos, estuvieron compartiendo videos y fotos que para nuestra condición migrante son a simple vista aterradores. Y el martes estuve por acá haciendo unas visitas pastorales y la verdad es que cualquier carro me parecía sospechoso. Hasta el mío era sospechoso. Cuando yo llegaba, algunos mi carrito es negro, y me ha pasado que he llegado a ciertos lugares a visitar y cuando mi carro va estacionándose, la gente que está en el sector sentada como que se espanta. Yo tengo que bajarme rápido para ver que yo soy también hispano y que no pasa nada, no hay problema. Me ha pasado. Y pues estamos en esto, hermanos, pero estamos juntos en oración. Cuando se dieron estos mensajes, estuve orando mucho por todos ustedes, orando por su salida y por su entrada, orando para que Dios les protegiera. Y bueno, aquí estamos, ¿verdad? Adorando a Dios. Decía el hermano Miguel hace 2 minutos atrás que nadie se ha acobardado, todos hemos venido a adorar a Dios. Y cuando nosotros venimos con toda la fuerza a adorar a Dios, hermano, no hay nadie que nos pare. Esa es la realidad. Alguien me decía, estoy preparado. Si me llegan y me paran y me llevan, estoy preparado mentalmente para eso. Y me pareció eso poderoso, ¿verdad? Una declaración poderosa, pero que a la final debe ser la misma declaración de todos nosotros. Estamos en las manos de Dios, ¿no es cierto? Y tenemos que estar listos para lo que pase y que el Señor obre en misericordia y bondad con cada uno de nosotros. En esta hora quisiera aprovechar el tiempo para estudiar la Biblia juntos. Y traigo un mensaje, hermanos, de parte de Dios que espero pueda calarnos a todos. Este mensaje está basado en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, lo que fue nuestra lectura bíblica, los versículos 67 al 69. San Juan capítulo 6, versos 67 al 69. La Biblia dice, en ese texto dice, hermanos, textualmente, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, aquí se presentan en estos 3 versículos 2 preguntas. Una formulada por el propio Jesús y otra formulada por Pedro. Ambas preguntas, hermanos, tienen un mensaje profundo cada una de ellas. La Biblia registra muchas preguntas hechas por Dios. La primera de ellas, por ejemplo, ¿dónde estás? ¿Recuerdan quién hizo esa pregunta, no? La hizo Dios. ¿Y la hizo a quién? A Adán y a Eva. ¿Dónde estás? Porque el hombre había pecado y se había escondido de la presencia de Dios. Hay otra pregunta que aparece en el Éxodo. ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo
le dijo Dios al gran Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Tengo una varita, una vara nada más. Con esa vara, ¿qué hizo y qué no hizo Moisés? Preguntas como ¿qué haces aquí, Elías? Viene a mi mente esa pregunta. Cuando Elías salió huyendo porque la esposa de Acab, el rey, había jurado matarlo, cortarle la cabeza. Y este profeta, que había hecho grandes hazañas espirituales en el monte Carmelo contra los profetas de Baal, ahora salía corriendo a esconderse dentro de una cueva y diciéndole a Dios: mátame, no puedo con esto. Lo cierto del caso es, mis hermanos, que cuando Dios en la Biblia hace preguntas hay que prestar atención. Porque todas esas preguntas que Dios hizo en su momento a algunas personas o personajes bíblicos son preguntas que se hacen cada día para nosotros también. Son preguntas para nosotros. La misma pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva: ¿dónde están? Es la misma que ha de ser para nosotros. Son preguntas que son para la raza humana. Pero hay una pregunta que cobra una relevancia extraordinaria para nuestros días, y es la que aparece en el versículo 67 del capítulo 6 que venimos leyendo. Dijo Dios, Jesús, a los discípulos: ¿queréis acaso ir vosotros también? Esta pregunta, mis hermanos, fue una pregunta hecha no a gente del mundo, sino que fue una pregunta hecha a los discípulos. No ocurrió en medio de una persecución que había sobre los discípulos. Ocurrió, mis hermanos, cuando la verdad produjo una separación. Preste atención a esto que voy a decir. Cuando Jesús hizo la pregunta: ¿queréis acaso vosotros ir también? Esa pregunta se le hizo a los 12 discípulos. Y esa pregunta se dio justamente cuando una verdad dicha por Jesús produjo un efecto de separación en el corazón de todos los que le rodeaban. Pero para ponerlos en contexto, el capítulo en cuestión, el capítulo del cual estamos hablando, presenta, hermanos, una situación interesante, porque presenta las dos caras de la misma moneda. Cuando usted arranca a leer el capítulo 6 de San Juan, va a encontrar allí una historia interesante. Desde el versículo 1 usted va a encontrar que Jesús estaba siendo rodeado, dice la Biblia textualmente, por una enorme multitud que no podían contar a simple vista. Era una enorme multitud que seguía a Jesús. Eran en esencia discípulos, porque la palabra discípulo significa justamente seguidor. Y la Biblia dice en el versículo 1 que Jesús tenía muchos seguidores, por lo tanto, técnicamente Jesús tenía muchos discípulos en el versículo 1 de ese capítulo 6 de San Juan. En esos versículos siguientes, San Juan narra, mis hermanos, lo que fue aquel gran milagro de la reproducción de los panes y los peces. Jesús estaba hablándole a una multitud y de repente se dieron cuenta de que la multitud estaba hambrienta. Y vieron de repente un muchachito con unos pocos panes y unos pocos peces. Un discípulo lo trajo y entonces dijo: mira, esto es lo que encontramos. Y entonces conocemos la historia. Jesús reprodujo aquellos panes y aquellos peces, y todos aquellos hombres, mujeres y niños fueron alimentados hasta que sobró. Todos fueron saciados. Su hambre fue satisfecha.
y todos quedaron satisfechos. Sin embargo, la Escritura dice, y si usted sigue leyendo el capítulo 6, que acto seguido Jesús pronunció, hermanos, un sermón. El Señor dio un mensaje a la multitud. Y en ese mensaje multitudinario, Jesús dijo y proclamó a toda voz, a todo pulmón, el Señor dijo que Él como persona, Él era el pan de vida. Y hoy a nosotros ese mensaje nos parece normal y bueno. Jesús es el pan de vida. Pero en ese momento, ese mensaje no gustó a la multitud. Porque esa multitud andaba buscando un tipo de pan que Jesús en ese momento no les ofreció. Aquella multitud estaba esperando que Jesús se manifestara como el nuevo rey de los judíos y emplazara a los romanos y se desligaran de los romanos y se deshicieran del yugo de los romanos, y que ahora, como David lo fue, ahora Jesús era el rey. Pero Jesús categóricamente en ese mensaje le dice: no es de eso que le estoy hablando, no es a eso que vine. Yo soy el pan de vida, el que come de mí jamás tendrá hambre nuevamente. Y ese mensaje partió a la multitud. Ese mensaje no gustó a la multitud. Y hay ocasiones en que predicadores se van a levantar detrás de un púlpito, van a abrir la palabra de Dios y van a proclamar un mensaje que a ti no te va a gustar. Van a proclamar un mensaje que a ti no te va a agradar. Y eso puede ocurrir porque posiblemente tus expectativas dentro de la iglesia no sean las correctas. Eso puede pasar porque quizá algunos no están viviendo una vida cristiana como corresponde. Y cuando la palabra de Dios se abre, como dice ella misma, es más cortante que una espada de doble filo. Corta cuando va y corta cuando viene. La palabra de Dios, cuando se abre, habla al pecado por su nombre. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene un poder santificador. Y cuando la palabra de Dios es expresada de acuerdo al texto, de acuerdo a lo que Dios ha dicho, quien esté en pecado quizá no reciba con agrado esa palabra. Y digo esto, hermanos, porque el capítulo termina diciendo, cuando usted ve el recorrido, el comportamiento de aquella gran multitud, después de que Jesús pronunciara aquellas palabras, mis hermanos, ocurrió algo interesante. El versículo 66 lo dice. Léanlo conmigo. Después de que Jesús pronunció aquel mensaje tan impopular, es decir, no popular, no agradable. Imagínate cuál fue el mensaje: yo soy el pan de vida. Ustedes acaban de comerse un pan que yo reproduje, un pan que yo hice con un milagro, porque yo soy Dios. Y Jesús le dice: pero ese pan que se acaban de comer no es el pan que yo quiero ofrecerles. Yo me ofrezco para ustedes. Yo soy el verdadero pan que da vida. El versículo 66 dice, mis hermanos, desde ese entonces, muchos, ¿qué dice tu Biblia, hermano? ¿Muchos de quiénes? De sus discípulos, de sus seguidores, que era una gran multitud. No está hablando de los 12. Está hablando de toda esa multitud que antes fue alimentada milagrosamente. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, mis hermanos.
Y ya no, ¿qué cosa? Andaban con Él. Antes andaban con Él. Pero las razones por las cuales andaban con Él no eran las correctas. Y hay muchas iglesias que podrán estar llenas, pero muchos están allí por las razones incorrectas. Mis hermanos, cuando la verdad se pronuncia, cuando la verdad bíblica se abre al público, a la hermandad, a la feligresía, a la iglesia, puede ocurrir lo mismo que ocurrió en aquel lugar cuando multitudes abandonaron al Señor Jesús. Y saben, hermanos, eso es precisamente lo que ocurrirá, dice la palabra de Dios, antes del regreso de Cristo. Antes del regreso de Jesús a esta tierra ocurrirá lo mismo, una gran apostasía. Y apostasía significa abandonar la fe. Apostasía significa abandonar el barco, abandonar el arca de la salvación. Apostasía significa dejar a Jesús y ya no andar con Él. En este relato bíblico hubo una gran apostasía. Muchos se fueron. Y saben, muchos creen, hermanos, que la apostasía comienza cuando alguien deja de asistir a la iglesia. Creen que alguien cuando dejó de ir a la iglesia es porque en ese momento está abandonando los caminos del Señor. Pero no. En San Juan 6, que es el relato que estamos utilizando, comenzó mucho antes la apostasía. Mucho antes. Comenzó cuando el corazón de las personas dejaron de aceptar las palabras de Cristo. La apostasía empezó cuando la muchedumbre ya no le agradó la palabra del Señor Jesús. Primero rechazaron la verdad, ahora abandonaron al Maestro. Y siempre ocurre en ese orden. Es normal que ocurra así, mis hermanos. Así sucedió con Lucifer en el cielo. Él empezó a disentir, a estar en desacuerdo con la palabra de Dios y después abandonó al Señor. Así sucedió con Judas y así sucedió con tantos otros. Mis hermanos, la apostasía comienza cuando dejamos de amar la verdad. ¿Cuántos de nosotros estamos utilizando el sábado para pensar y para ver lo que no debemos? Cuando el sábado es un día para adorar a Dios. Y con esto quiero decir, adorar a Dios lo puedes hacer en cualquier lugar, no solamente en el templo. Pero adorar a Dios en esencia. Ellen White, hermanos, en el conflicto de los siglos, en el capítulo 39, en el capítulo titulado El tiempo de angustia, en su página 593, dice: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Solo quienes, los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia. Qué declaración tan poderosa, hermanos, y tan solemne. Allí no dice que podrán resistir en el día postrero los más inteligentes, los que más sepan de Biblia. Dice, hermanos, los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades bíblicas. La crisis final, mis hermanos, será una crisis de adoración. En San Juan 6, el conflicto parecía ser el pan. Porque el mensaje fue: yo soy el pan de vida, y eso afectó a la multitud. Pero la pregunta era: ¿lo aceptarán a Jesús ellos, la multitud, como el Hijo de Dios?
cuando digo yo soy el pan de vida? En Apocalipsis, mis hermanos, ocurre lo mismo cuando habla del tiempo del fin. El gran conflicto no gira simplemente en torno a un día, es decir, al sábado. El gran conflicto gira en torno de a quién adoramos. Apocalipsis 13, por ejemplo, habla de una adoración falsa que ya está en este momento trabajando, pero que será a través de una ley dominical, será impuesta adoración. Pero Apocalipsis 14 habla de la verdadera adoración, que nos habla de un Dios creador, de un Dios sustentador, que está por encima de todos y de todo. Al final toda la humanidad, mis hermanos, tendrá que responder como respondió el apóstol Pedro cuando Jesús le hizo la pregunta a los 12, cuando todos los demás se habían ido, después de que Cristo predicara: yo soy el pan de vida. Tendremos que responder, o estamos llamados a responder como respondió Pedro: Señor. ¿Recuerdan la respuesta de Pedro? Que fue una pregunta también. Señor, ¿a quién iremos? Mis hermanos, qué bueno que la respuesta de Pedro y la pregunta de Pedro no fue ¿a dónde iremos?, sino ¿a quién iremos? Porque ¿a dónde iremos? Implica lugar, pero ¿a quién iremos? Implica persona. Y Pedro lo estaba diciendo muy claro: ¿a quién, Señor Jesús, fuera de ti, nosotros podremos ir? No tenemos a quién ir. Por lo tanto, nos quedamos. A pesar de que el mundo se vaya, nosotros nos quedamos. Mis hermanos, la Escritura menciona en el conflicto de los siglos, en el capítulo 38, dice que a medida que se acerca la tempestad, muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, pero que no han sido santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe y se unirán a las filas de la oposición. ¿Qué es lo que dice el texto, mis hermanos? Nosotros estamos viendo señales por todas partes. ¿Señales de qué? De que Cristo se aproxima. Y eso, en vez de causar en nosotros temor y angustia, debe causar ¿qué cosa, hermanos? Felicidad, gozo, porque nuestra liberación final está más cerca que cuando creímos. Pronto el pueblo de Dios podrá ver cara a cara a su Señor Jesucristo. Eso pronto va a pasar. Y la Escritura está diciendo, mis hermanos, que lamentablemente muchos de los que hoy profesan el cristianismo, cuando vengan las grandes pruebas, se irán, apostatarán, porque su fe no ha sido cimentada sobre la roca. Pero aún peor, la pluma inspirada dice que no solamente muchos se irán de la iglesia, sino que se unirán al enemigo y serán parte de la oposición. Los principales perseguidores del pueblo de Dios para el tiempo del fin serán ex miembros que se unirán a los ejércitos de Satanás e irán contra el pueblo de Dios. Y eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Desde el cielo se viene dando cuando Lucifer se rebeló contra Cristo. No solo se rebeló, sino que se trajo a otros con él. Y los que antes eran ángeles celestiales ahora son seres caídos, llenos de maldad.
Mis hermanos, esto no es un llamado al temor y al miedo. No, lejos de eso, mis hermanos. Sino al examen personal, ¿cómo estamos nosotros? Porque si yo pregunto, hermano, ¿cuántos discípulos o seguidores tiene Cristo en esta sala? Yo creo que todos vamos a levantar el brazo, la mano. Todos nos consideramos discípulos de Cristo. Todos aquí seguramente nos consideramos seguidores de Cristo. Pero cuando las grandes verdades escritas en este libro santo empiecen a convertirse en verdades incómodas para el mundo y para algunos miembros, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tu familia cuando en tu trabajo te exijan ir a trabajar en sábado? ¿Qué va a pasar conmigo como pastor si no eché raíces cuando se ponga caliente la cosa y venga una pareja de homosexuales exigiéndome que la case en nombre de Jesús? Porque la Biblia, dirán ellos, dice, el amor lo puede todo. ¿Tendré yo las raíces suficientes? ¿Estaré tan arraigado en Cristo para decirle no? Macho y hembra los creó Dios. Por lo tanto, no caso a Pedro con Juan. A Pedro con Juana sí, si están habilitados para eso. Te llevamos preso. No caso a Pedro y a Juan. Te llamamos a Lais. ¿Dónde está Lais? Es decir, ¿qué tan arraigados estaremos cuando el mundo reciba las verdades bíblicas con antipatía? Y saben, hermanos, estamos llegando a ese tiempo. Y quiero decir algo interesante. ¿Saben cómo fue la respuesta de Pedro, no? Porque Jesús dijo, miró al lado, a los lados, esa multitud ya no estaba. Se habían ido los que antes estaban siguiéndolo, apretujándolo, comiendo lo que a ellos les gustaba. Pero que cuando Cristo se levantó a hablarle un mensaje que a ellos no les gustó, se fueron. Y cuando eso ocurrió, se dirigió Jesús a sus 12 discípulos que sí quedaron allí. Te imagino que Judas no se fue por interés, pero tendría ganas de irse también. Y Jesús les dijo, ¿acaso vosotros queréis iros también? Y saben, Pedro fue un tipo que cometió muchos errores. Pero era interesante la personalidad de Pedro, porque Pedro, a pesar de sus errores, fue un hombre utilizado por el Espíritu Santo. Y cuando Pedro respondió, no fue Juan, el discípulo amado, no fueron los demás, fue Pedro el que salió al encuentro y poniendo el pecho dijo, Señor, ¿pero a quién iremos? No tenemos a quién ir, porque tú tienes palabras de vida eterna. Saben, Pedro no lo estaba entendiendo todavía, todo lo que estaba escuchando. Pedro era un judío más, y esto hay que entenderlo para saber la esencia de la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos? Pedro era un judío más, y como judío, él estaba de acuerdo con lo que la muchedumbre también quería, que Cristo se levantara, desafiara al imperio romano y liberara a Israel del yugo romano. Pedro también quería eso. Así que Pedro, cuando respondió, ¿a quién iremos?, no estaba tan claro con el mensaje.
no estaba tan claro con lo que estaba respondiendo. Sin embargo, a pesar de no entenderlo todo, Pedro echó su suerte con Jesús. Tú y yo no tenemos que entenderlo todo. Simplemente nosotros creamos en Jesús y echemos el resto con Él, sea lo que sea y venga lo que venga. Y eso fue lo que hizo Pedro, mis hermanos. Pedro echó el resto con Jesús. Pero hay una pregunta que surge: ¿por qué se quedó? Si no lo entendía, ¿por qué se quedó? Él y sus compañeros, discípulos, ¿por qué se quedaron? Si ellos también querían que Jesús se manifestara, pero de otra manera, no que viniera con un mensaje espiritual. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, está dando un mensaje espiritual, no el mensaje guerrerista que ellos querían escuchar. ¿Y saben por qué, hermano? ¿Por qué Pedro y los demás se quedaron? Por esta razón. Porque ellos, aunque no lo entendían todo, habían llegado a conocer a Jesús. Habían visto a Jesús. Conocían a Jesús. Pronto llegará el momento cuando Jesús pronunciará desde el cielo, cuando vea la estampida de los que muchos que hoy dicen ser creyentes, cuando empiecen a escuchar las palabras de la Biblia que se levantan, cuando el mundo no tolere lo que dice este libro santo y sus verdades y empiecen a salir en bandadas de las iglesias, Jesús también va a pronunciar lo mismo desde el cielo. ¿Acaso queréis vosotros ir también como ellos? Y tendremos que responder, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Pero esa respuesta solo será posible, mis hermanos. Vean, se los estoy diciendo hoy 25. Hoy es 25. 25 de julio del 2026. Que quede como testimonio entre ustedes y yo ante el cielo. ¿A quién iremos? Solo será posible responder de esa manera si usted y yo durante este tiempo de gracia nos hemos atrevido a conocer a Jesús. Si usted y yo en este tiempo de oportunidad no nos atrevemos a conocer a Jesús, cuando venga el gran tumulto, usted será parte de la multitud que se irá para nunca regresar. Y ya esas grandes apostasías se están dando. Saben, hermanos, yo creo que eso lo he dicho acá, pero hay un estudio de una institución que se encarga de hacer estudios de campo en las iglesias cristianas en Estados Unidos. Barna se llama. La firma se llama Barna. Y Barna hizo un estudio de campo en las iglesias durante y después del COVID. Y lo que Barna encontró en su estudio fue sorprendente. Entre el 30 y el 40% de los miembros de iglesia que estaban antes del COVID sentados en bancas y sillas de las iglesias después del COVID, nunca más regresaron. Y fue el COVID. Pero vendrán más pestes sobre este mundo. Y vendrán más situaciones difíciles sobre este mundo. ¿Y qué va a pasar con tu fe? ¿Qué va a pasar con la fe de tu familia? ¿Acaso nos atreveremos a decir, como Pedro, ¿a quién iremos? ¿O seremos parte de la multitud que simplemente se irá? Y como dice el texto, ya no andaremos más con Jesús. Mira la respuesta de Pedro. ¿A quién iremos?
Y esa respuesta, hermanos, tiene una connotación profunda porque significa una dependencia total. Si no estamos contigo, Jesús, ¿con quién más? Tú tienes palabras de vida eterna, le dijo Pedro, y eso habla de confianza. Creemos en lo que tú nos dices. No lo entendemos todo, hermano querido, y es posible que usted no entienda todas las profecías. Aún así, yo lo invito a creer en Jesús. Y finalmente Pedro dice, nosotros hemos creído. Y eso habla de fe. Eso habla de fe, mis hermanos. La última generación sobre esta tierra de seres humanos tendrá que dar la misma respuesta cuando llegue la prueba final, hermanos queridos. Cuando la presión social aumente. ¿Saben? La presión social. Cuando jóvenes, estamos hoy en día de ayuno y oración con los jóvenes. Cuando los jóvenes, reunidos quizás con otros jóvenes que no conocen a Cristo, le ofrezcan un palito de ron. Tómate esta cervecita. No, pero no hace daño. El pastor no se da cuenta. Tómate la cervecita. Esa presión social. Cuando esa presión social aumente, cuando la libertad de la que hoy gozamos se acabe. ¿Qué va a pasar cuando la fidelidad tenga un costo? Cuando atreverse a venir a la iglesia pueda significar la cárcel. ¿Qué va a pasar con tu fe? ¿Qué pasará cuando grandes multitudes se vayan? ¿Qué pasará contigo? ¿Y qué pasará conmigo? Y sabe, muy pronto nuestra fidelidad a Dios, lo repito, tendrá un costo. Cuando somos infieles a Dios, siempre hay un costo, déjenme decirles. El que le es infiel a su esposa o a su esposo, hoy día va a sufrir consecuencias. Pero cuando estemos al borde del fin del tiempo de gracia, una infidelidad podría representar el fin total de las posibilidades de salvación para ti. Porque lamentablemente sucederá lo mismo que sucedió en el arca de Noé, cuando la puerta se cierre. Yo prediqué de eso hace 15 días por acá. Cuando la puerta se cierre, ya no habrá tiempo para más. Y yo repito, hermanos, este no es un mensaje para causar temor en ustedes. No. Pero es mi deber hablarle a la iglesia. Se acercan tiempos difíciles. Hoy muchos estamos atropellando las verdades bíblicas. Muchos venimos a la iglesia, pero hoy que estamos en verano, hacemos lo posible o lo imposible para que ese sol se meta ya, porque usted necesita hacer algo. Y la delicia del mandamiento bíblico que dice Isaías acerca del sábado es una delicia. Ese manjar lo estamos quizás no disfrutando del todo.
Yo no sé si hablo para alguien que ha venido coqueteando con el pecado, pero crea esto: cuidado, porque el pecado es una serpiente astuta, venenosa e implacable. ¿Queréis acaso iros vosotros también? Mis hermanos, ese día cuando Cristo haga la pregunta, esa pregunta, nadie va a permanecer en la iglesia por tradición. Nadie va a permanecer en la iglesia por herencia. Es que mi papá fue, entonces por eso yo sigo. O es que mi abuelo fue y desde México él me bendice. No. Nadie podrá mantenerse fiel con una fe prestada. Usted acaba de escuchar esto, ¿verdad? Nadie va a poder mantenerse fiel a Dios o en la iglesia con una fe prestada. Cada quien tendrá que desarrollar la suya propia. El hecho de que usted sea un hijo de un adventista no alcanza. El hecho de que usted sea adventista de cuarta generación no alcanza. El hecho de que usted hizo algo por Dios importante tiempo atrás no alcanza. Permanecerán cuando Cristo haga la pregunta: ¿acaso vosotros queréis iros también? Permanecerán únicamente, hermanos, permítanme decirlo en primera persona, plural, y digo un fuerte amén por esto que voy a leer. Permaneceremos solo los que conozcamos personalmente a Cristo. Solamente los que cada día, antes de los afanes y muchos antes de que el sol salga, nos vamos al rincón a hurgar aquí y a saber de Él. Los que doblamos rodillas todos los días, los que no cambiamos el pan de este mundo por el pan del cielo. Mis hermanos, la Biblia declara, el Espíritu de Profecía declara en el conflicto de los siglos, capítulo 43, Ellen White, refiriéndose a toda esta situación que hoy nos altera, nos afecta, nos daña: terremotos, hambre, desnudez, separaciones, divorcios, muerte, enfermedad. Ella, refiriéndose a esto, dice, basándose en Apocalipsis 21, desaparece todo rastro de la maldición. Solo queda un recuerdo de este mundo. Cuando ya todo haya pasado, solo un recuerdo tendremos de este mundo. Nuestro Redentor siempre llevará las señales de su crucifixión. En sus manos, sus pies y su costado se ven las únicas huellas de la obra cruel efectuada por el pecado. Mis hermanos, las heridas de Cristo serán el recordatorio eterno de cuánto costó nuestra salvación. De cuánto costó. Veremos por siempre las cicatrices de Cristo en las manos y en los pies. Esas cicatrices jamás desaparecerán. Y todos veremos que esas cicatrices fueron para salvarnos. Por eso Pedro, sin entenderlo todo,
hizo algo con aquella declaración. ¿Saben, hermanos, qué hizo? Ya para concluir este tema. Jesús escuchó de Pedro una declaración poderosa, profunda, y que ojalá nosotros, cada uno, haga también suya. Cuando Pedro respondió a la pregunta de Jesús, ¿acaso vosotros queréis iros también? Junto con la multitud que me abandona y que ya no quiere caminar más conmigo, como dice el texto. Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? ¿Saben? Esa pregunta tiene una connotación, muchas connotaciones, pero una en particular se la comparto para que se la lleven a casa. Pedro ante Jesús, hermanos, con esa frase quemó los barcos en los cuales viajó del mundo pecaminoso hacia Jesús. ¿Usted sabe lo que significa quemar los barcos? Esa expresión, quemar los barcos. Cuando Pedro dijo, ¿a quién iremos? Lo que está diciendo es, yo estoy quemando los barcos que me trajeron del mundo pecador hasta Jesús, y quemando los barcos que me trajeron de allá. Al quemar los barcos, ¿qué pasa? Ya no podré volver allá. Cuando tú y yo quemamos los barcos que nos trajeron del pecado y echamos suertes con Jesús y decimos, Señor, yo no iré a ninguna parte y yo no iré con nadie más. ¿A quién iré si tú eres el que me alimenta? Si tú eres el pan de vida que quiere mi alma. Cuando nosotros echamos nuestra vida a los pies de Jesús, cuando quemamos los barcos en los cuales pudiéramos abordar para irnos otra vez al mundo, cuando quemamos esos barcos le estamos diciendo, Jesús, pase lo que pase, jamás te abandonaré, jamás me iré de tu presencia. Jamás, jamás. Entonces nuestra suerte estará echada con Jesús. Entonces diremos lo que dijo exactamente el apóstol Pablo, porque Pablo lo dijo de una manera contundente. Estas mismas palabras de Pedro las dijo Pablo tiempo después. En Romanos 8, le recomiendo ese capítulo. Romanos 8. Parafraseando el texto, Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo Jesús? Hambre, desnudez. Y finalmente el apóstol Pablo declara, nada ni nadie me separará del amor de Dios. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Muchos que hoy están rodeando a Jesús en las iglesias tienen sus barcos listos para cuando venga el tiempo de turbulencia. Y sí, abordarán esos barcos e irán de regreso al mundo. Triste situación. Pero hoy yo, hermanos, en el nombre de Jesús, quisiera recomendar a esta iglesia: quemen sus barcos, renuncien al mundo, ya no vuelvan a él ni piensen en él. Quemen sus barcos y echen suertes con Cristo Jesús, y que nada ni nadie los pueda separar de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a pedirle a David, y cuando la música suene, les voy a invitar a colocarse de pie para que cantemos juntos este canto, después de lo cual tendremos una oración especial.
Quiero invitar a los jóvenes que vengan conmigo, por favor, Toniel, jóvenes de esta iglesia. Vamos a tener una oración en esta hora. Ellos están ayunando, están orando. Y sabemos de las luchas que los jóvenes tienen, ¿no? Sabemos de las luchas que ellos tienen. Vengan conmigo, muchachos, acá, vengan. Pero hoy han escuchado palabra de Dios. Hay una forma de mantenerse allí de pie. Hay una forma, y esa forma es conociendo a Jesús. Ahí está. Quemando esos barcos. Ya no volvemos al mundo y a sus caminos pecaminosos. Ya el mundo no es para nosotros. Cuando Jesús pregunte, ¿queréis iros vosotros también? No es que Jesús nos está echando. Es que Él quiere que el que se quede no por el pan normal de trigo, o por las ventajas que puedan ofrecerse. Él quiere que el que se quede porque eligió a Jesús como el pan de vida. Y eso, en definitiva, salvará nuestra alma. Jesús. Cristianismo, hermanos, no se trata de una iglesia, se trata de una persona. Su nombre es Jesús. Pero hay más. El cielo no se trata de un lugar. Porque ¿de qué te serviría a ti ir al cielo si Dios no está allá? El cielo es cielo porque Cristo está allí. El cielo es cielo por la presencia de Dios. Si no está la presencia de Dios, simplemente es otro lugar. Para nosotros el cielo es Jesús. Para nosotros el cielo es Jesús. Y ojalá esto lo podamos tener muy claro, muchachos. Hay luchas, batallas. Pero si estamos con Jesús, ya estamos viviendo el cielo que Él quiere que vivamos. Y si como Pedro le respondemos, Señor. Saben, Pedro se metió en muchos problemas por hablar a priori, por hablar rápido, pero también en su forma de ser dijo verdades profundas del Espíritu. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres por allí que soy yo? Pedro dijo, bueno, dicen que Elías, otros dicen esto, otros dicen aquello. Pero Jesús remató con una pregunta más personal. ¿Y vosotros? Ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, como un trueno, él respondió. ¿Recuerdan la respuesta de Pedro? Yo me imagino a Pedro levantando su dedo porque era muy expresivo. Tú. Ese tú es algo muy personal, ¿saben? Tú. Es un pronombre, de hecho un pronombre, es algo muy personal. Tú. La respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo. En otra palabra, el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para ti, hermano? ¿Quién es Cristo para ti? Podemos decir junto con el apóstol Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, mi Salvador. Querido Padre, hay preguntas del cielo que tenemos que responder. Muchos de nosotros le hemos dado largas a esa respuesta, pero llegará un día, y no está muy lejano, cuando esa respuesta tiene que ser respondida sí o sí. ¿Acaso nos iremos con las multitudes que abandonarán la fe?
¿O acaso nos aferraremos a Jesús y diremos como el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? No tenemos a quién más ir. Aquí contigo nos quedamos hasta el final. Ayúdanos a consagrar nuestras vidas, porque esa respuesta no puede darse, no será posible si no hay un acompañamiento, un caminar contigo. Ojalá que esta iglesia toda, todos nosotros, podamos comprender esto y lo podamos aplicar todos los días de nuestra vida. Caminar con Jesús, estudiando tu palabra, caminar con Jesús, orando, caminar con Jesús, predicando tu palabra a otros, caminar con Jesús. Bendice a estos jóvenes y también a toda la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Sobre